Ministra Carolina Toá, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Gracias a ustedes, Matilde, por la invitación. Y esta vez no vamos a hablar de contingencia, sino que vamos a hablar de memoria. Así que inmediatamente quiero llevarla a 50 años atrás, que usted muchas veces lo vive como si hubiese sido ayer. ¿Qué significa para usted en lo político, que está ocupando el mismo cargo que tuvo su padre, no en el momento del golpe, pero lo había tenido? Desde esa perspectiva y también desde la perspectiva familiar, entiendo que este año viene su hermano. Hay dos mundos que se encuentran en este día que los marcó tanto. Ha sido esta conmemoración la convergencia de muchas cosas que realmente remueven por todos lados. Para mí siempre el golpe ha sido, desde que era muy chica, como un trauma tan grande que siempre me ha llevado a pensar y buscar cómo hacer que esto no pase más. Cómo hacer que eso siempre ha sido una preocupación de chiquitita, de niñita. Pero ahora soy ministra del Interior. Entonces, esto que ha sido una preocupación siempre, hoy día lo es aún más, sobre todo pensando en que el que no pase más no es que se repita la historia nunca se repite tal cual, pero a veces se repiten los errores, a veces se repiten las odiosidades, a veces se repiten las irresponsabilidades. Entonces, creo que en esta oportunidad no me cabe reflexionar solo como familiar, me corresponde reflexionar también como una autoridad que tiene una responsabilidad y que tiene que mirar 50 años para atrás para mirar 50 años para adelante. ¿Qué hacemos hoy día para darle a Chile como protección contra esto, ¿no? Para que se arme de protección, para que no tenga que vivir nada parecido nunca más? Y vamos a hablar de eso, pero quiero que nos quedemos atrás. Quiero que nos quedemos en ese día, en ese 11 de septiembre, que usted tenía 8 años, era súper chica, y ese día fue la última vez que su papá salió de su casa. ¿Cómo recuerda usted ese día? Lo recuerdo desde la primera hora con un ambiente enrarecido. Cuando uno es chiquitito, los adultos no te cuentan mucho y piensan que con eso te están protegiendo. Pero los niños son muy perceptivos y de alguna manera sienten el ambiente cargado de temor, de peligro. Y en mi caso y de mi hermano, que era aún más chico que yo, lo sentimos a primera hora de la mañana, cuando nos despertamos con mi papá saliendo hacia la Moneda, saliendo con un rostro que no voy a olvidar jamás, una actitud de pesadumbre, de preocupación muy grande, y fue la última vez que lo vimos en nuestra casa en realidad. Mi madre nos trató de proteger, no fuimos al colegio ese día y fuimos a la casa de mi abuela para no estar en nuestra casa donde había todo tipo de movimientos, llamados, etc. Pero en la casa de mi abuela seguimos viendo síntomas de que algo pasaba. Vimos a ella y a mis tías que vivían con ella recibir un llamado telefónico, yo recordaría como a mediodía, a la hora de almuerzo por ahí, que una por una fueron a tomar el teléfono y salieron del teléfono llorando. Y yo siempre he pensado que es cuando les avisaron que Allende estaba muerto. Después, toda esa tarde, los días que siguieron, fueron toda la incertidumbre de no saber dónde estaba mi papá, qué fin había tenido, en qué condición de salud estaba. Y cuando fueron las noticias en la noche, o no sé, alguna transmisión, quizá algún bando de la dictadura, yo eso no me acuerdo, pero hubo un momento en que se pusieron a ver la televisión y a nosotros con mi hermano nos sacaron para que no viéramos y nos escondimos detrás de un sofá y desde ahí vimos imágenes de lo que había pasado en el día que nos dejaron, sin tener la información, la total claridad de que estábamos que nuestras vidas como las habíamos conocido se estaba terminando y que empezaba una etapa muy distinta. ¿Usted nunca, luego o de grande ahora, pensó, papá, ¿por qué fuiste? No. ¿Entiende Nunca que era pensé. lo que él tenía que hacer? O sea, era lo que iba a hacer, era lo coherente con su vida, era lo coherente con la lealtad que tenía con el presidente Allende, con el sentido de responsabilidad, porque él en ese momento no estaba en ningún cargo en realidad, él podría haberse quedado en la casa y no estaba faltando ninguna obligación formal. Pero una cosa, creo yo, hermosa de cómo se vivía la política en ese momento, es que las personas se comprometían enteras con su vida y no por sus responsabilidades formales. Y mi padre se sentía totalmente responsable de esa conducción del país. ¿Y pagaban costos? O sea,
todos los costos del mundo. Estuvo dispuesto a pagarlos antes y ese día también al partir a la moneda. Él, luego, después de ser ministro del Interior, lo acusaron constitucionalmente y el presidente Allende lo nombra ministro de Defensa. Como ministro de Defensa, él tuvo una relación muy estrecha con los militares golpistas. ¿Cómo recuerda usted esa relación que tenía con ellos y la confianza que tenía con ellos? Porque incluso él recomendó a Pinochet como sucesor del general Prats. Yo creo, Matilde, que eso le pesó mucho a mi padre. Él tuvo una posibilidad de conocer bastante al general Pinochet porque era el comandante en jefe cuando él era ministro de Defensa. Enfrentaron juntos la época, o sea, él estuvo recomendándolo para suceder al general Prats después del tanquetazo. Y la sensación que había en la familia y de mi padre es que el general Pinochet era un general constitucionalista. Por eso le dieron esa confianza. Ahora, quiero mencionar algo de la acusación constitucional, que pocas veces he contado, que cuando después del retorno a la democracia yo me involucré nuevamente en política, conocí a varias personas que habían sido parlamentarios en la época de la Unidad Popular. Y más de algún parlamentario de derecha y demócrata cristiano se me acercó y me dijo, yo fui parte de esa acusación y voté a favor de esa acusación. Y siempre sentí que ahí contribuimos, pusimos un ladrillo en esta ruptura porque teníamos en José Toá un interlocutor con el que conversábamos, con el que teníamos una relación de colaboración, pero fue más fuerte el clima de la época y la necesidad de marcar el punto que el valorar y afiatar un trabajo que nos permitía mantener al menos una línea de comunicación. Yo creo que esas son las dinámicas que se arman cuando se pierde el sentido de lo importante y nos quedamos en las peleas chicas y eso, ahora no estamos en ese contexto, en lo más mínimo, pero ese tipo de error se comete muchas veces en política. Bueno, hay que sacar lecciones. Vamos de nuevo hacia atrás y entre esta figura de Augusto Pinochet, porque hay un libro que es de Francisco Villagrán y Marcelo Mendoza que lo describen a Pinochet, que era de los pocos políticos que Pinochet había tratado a su padre y que ninguno había sido tan cercano con él como fue Pinochet, con el abogado en ese entonces José Toá. Y describen también una anécdota de una caja que llega a su casa en 1972 cuando su padre era ministro de Defensa. Y era una caja muy pesada, dice, bueno, la aislaron porque era un paquete sospechoso. El relajo fue total cuando los policías descubrieron la formidable formación de soldaditos de plomo que el general Augusto Pinochet, jefe del Estado Mayor del Ejército, enviaba como obsequio, dice, al Benjamín del ministro, el pequeño José de solo 5 años. Y después, más adelante, dice, el rostro de ese tío Augusto era conocido. ¿Era tan así? Era así. ¿Usted le decía tío? No sé, no me acuerdo, pero era una persona conocida. Además había estado esta anécdota de este regalo, que fue una anécdota familiar, porque es un regalo que mandó a mi hermano, pero como era este paquete pesado, lo trataron como un paquete sospechoso, lo fueron a revisar y después eran de estos soldaditos, entonces fue un tema familiar y no es el único regalo. Mi madre tiene guardadas esas bandejas de plaqué que se hacían antes, que eran como estos regalos oficiales, pero hechos muy conceptuosos del general Pinochet a mi padre y están ahí en alguna bodega como una especie de testimonio de ese vínculo que parecía ser otra cosa y que después del golpe incluso siguió siendo extraño, porque como mi madre conocía bastante a Pinochet en virtud de esta relación que habían tenido, mientras mi padre estuvo vivo, se entrevistó con él en un par de oportunidades y siempre Pinochet le transmitió mucha preocupación por mi papá, mucha tranquilidad de que todo iba a estar bien, de que claramente él no se merecía, pero esto se iba a resolver. Y para mi madre fue muy complejo, porque este trato que mostraba una normalidad se daba en el contexto en que en realidad Pinochet ya era el carcelero de mi papá y ya era un dictador de la República y mi padre estaba en un campo de concentración. Y para usted, que veían con su hermano la televisión a escondidas, que estuviera en el fondo, entre comillas, este tío en esta situación, ¿les daba una cierta confianza de que no podía ser tan malo? No, porque, a ver, nosotros percibíamos muy claramente que estaba pasando algo muy grave porque mi mamá no nos contaba lo que estaba pasando. Mi mamá nos decía que mi papá estaba en un viaje de trabajo y sabíamos que estaba preso porque teníamos otros amiguitos que tenían sus papás presos también
Y ellos nos contaban, no, si en realidad tu papá está preso, están presos juntos. Y teníamos esta información confusa que a un niño le transmite claramente que algo muy grave está pasando porque tu mamá no te quiere contar lo que está pasando. O sea, yo siempre sentí en todos esos meses, no fuimos más al colegio. O sea, sentíamos claramente que estábamos en una situación totalmente excepcional y de preocupación y crítica, porque la vida normal se terminó completamente. Pasó la Navidad. Mi mamá fue a visitar a mi padre, que ya lo sacaron de Dawson y lo llevaron un tiempo al hospital de Punta Arenas porque estaba muy delicado, justo antes de la Navidad. Y vuelve a Santiago, también llega al hospital militar. Ahí usted lo fue a ver para su cumpleaños, para el cumpleaños de su papá, que es en febrero. ¿Se acuerda qué le dijo o qué se dijeron esa vez? Porque esa vez fue la última. Esa vez fue la última vez que lo vi. Mira, el recuerdo que tengo, Matilde, primero es que mi mamá trató de prepararnos mucho de que mi papá estaba distinto, de que estaba muy delgado, de que estaba usando unos lentes que él nunca había usado, para que no nos golpeáramos cuando lo viéramos. Y yo iba muy mentalizada de que lo iba a encontrar muy frágil y muy distinto. Y cuando lo vi, él estaba hospitalizado en una cama de hospital. Cuando lo vi, yo encontré que era mi papá nomás, que era él. Que eso fue lo que me movió en verlo de nuevo. Y me recuerdo la sensación que cuando lo abracé, le llevé un regalito, había hecho una cajita con palitos de helado. Y fue una celebración muy triste. Estábamos con mi familia, mi abuela, sus hermanas. Los militares fueron ahí, acuchillaron la torta por todos lados para comprobar que no llevara un arma dentro de la torta, no sé qué fantasía hubiera. Era bastante... No era una celebración, era un reencuentro triste, pero que a mí me tenía con la alegría de verlo de nuevo. Eso fue lo que me quedó, esa sensación. Bueno, aproximadamente justo un mes después les avisan que su padre está muerto. ¿Se le acabó la infancia en ese minuto? Yo creo que sí, la infancia en el sentido de ese sentido de inocencia y protección, sí. O sea, la protección, a pesar de que mi madre fue un portento, nunca más pudo ser lo mismo porque nuestro mundo entero se vino abajo. Y bueno, en la inocencia, imagínate viendo toda esa violencia alrededor. Pero no se me acabó las ganas de vivir. Y creo que tuve una familia y una madre especialmente que nos ayudó a encontrar ese sentido de la vida a pesar del dolor y a pesar de que esa infancia, digamos, primera pasó otra etapa definitivamente. Bueno, han pasado 50 años. Recién hace 10 se comprobó judicialmente que su padre no se había suicidado, sino que fue un homicidio. Probablemente la verdad aparece, pero todavía la justicia no. ¿Cómo ha sido para usted y para su familia la búsqueda de justicia? Donde han pasado 50 años, donde ahora hay otra generación, donde están sus hijos que ven, que se relacionan tal vez con su abuelo y lo ven desde esta perspectiva. Tuvimos una conmemoración en el Ministerio del Interior de distintas víctimas que hubo, que eran trabajadores, funcionarios, autoridades del ministerio, y estaban las 3 generaciones, las viudas, los hijos, los nietos y de mi familia también, y conversábamos y algunos nos contaban: nosotros tampoco hemos tenido justicia, otros tienen su familiar desaparecido, ni siquiera tienen cuerpo. Más de algunos les pasó que hubo calumnias respecto a sus familiares, que se dijo que se habían arrancado, que se dijo que, qué sé yo, en el caso de mi padre se dijo que se había suicidado. La verdad es que es una historia que uno la vive con mucha intensidad, pero muchas personas vivimos esa historia en ese tiempo y vivimos con esa justicia incompleta. Para nosotros, que la justicia haya identificado que la razón de muerte de mi papá no fue la versión oficial de ese suicidio, es importante, pero que nunca hayamos sabido realmente las circunstancias en que murió y los responsables directos, porque los finales lo sabemos, que es el mando superior que tenía en ese momento el país y las Fuerzas Armadas. Claro que es una historia inconclusa y sobre todo, Matilde, es una historia, a mí al menos lo que más me duele no es no saber y no tener una sentencia. Lo que más me duele es que siento que el hecho de que no sepamos significa que mi padre murió en una soledad y no hemos logrado cerrar esa brecha, porque no sabemos cuál es su verdad. No sabemos lo que él vivió en esos últimos minutos. Y eso me pesa más que todo lo demás. Eso es como la principal, digamos, dolor de no tener una verdad en la justicia de cómo fue esto.
determinar cómo fue esa trayectoria, que es lo que están buscando también. Pero es una cosa que sí. no terminas de buscar, ¿ah? Porque por más que el paso de los años la vuelve difícil, salen sentencias todos los días. O sea, no sé si todos los días, pero todas las semanas salen sentencias, entonces uno no renuncia y sigue con ese hilo de esperanza de que puede aparecer esa verdad. Ministra, hablábamos de los paralelismos que hay entre usted y su padre. Los dos estudiaron Derecho en la Universidad de Chile, su padre fue presidente de la FED, usted vicepresidenta, los dos él fue ministro del Interior, usted es hoy, 50 años después, ministra del Interior. Usted decía que él era visto como un puente, ambos son dialogantes, pero a los dos parecen tocarle los mismos desencuentros políticos y esta polarización que se está viviendo en un escenario donde además hoy día, y de acuerdo a la encuesta de Pulso Ciudadano, 1 de cada 3 chilenos justifica el golpe y un 36% dice que se podría volver a producir un golpe en un gobierno democrático. ¿Qué le pasa? Todos los contextos son distintos y la historia no se repite, pero con tanta coincidencia de hechos y en su mismo rol que usted trata de llamar a la sensatez, y muchas veces esas palabras no resuenan. Pero esta historia va a terminar distinta que aquella. Yo creo que estamos viviendo fenómenos que no son los mismos, pero conversan. Estamos viviendo muchos actos en política que, pese a que el país tiene posibilidad de resolver bien ciertos problemas, se prefiere tomar caminos para priorizar resultados de corto plazo o mirando la encuesta del día o la elección que viene después, en lugar de ver el sentido del camino por el que va nuestro país y lo que vamos a dejarle a los chilenos y a las futuras generaciones. Yo creo que hay cosas sí que se repiten y en estos 50 años ha sido muy visible porque todas las décadas anteriores yo las recuerdo todas. Recuerdo los 10 años del golpe, que estábamos todavía en dictadura, pero empezó a salir la gente a la calle, empezó la oposición a tratar de encontrar entendimiento, los 20 años, los 30 años, los 40 años en que estaba el presidente Piñera en la moneda. En todas esas conmemoraciones el país dio pasos a favor de fortalecer un sentido de compromiso con la democracia, por la defensa de los derechos humanos y de condena contra rupturas como la que vivimos en esa época. Y esta vez ha sido tan difícil, lo empezamos a detectar hace ya meses, no solo ahora, hace meses empezó a ver que hoy día el clima estaba distinto y yo al menos me empecé a mentalizar de que esta conmemoración es especialmente una conmemoración, por decirlo así, de resistencia, en que la tarea es que el país en esta materia no retroceda, que el país en esta materia consolide las cosas que ha ido logrando, aunque no logra avanzar mucho desde el punto de vista de hacer gestos públicos y declaraciones, y que el país se haga la idea, y nosotros que estamos en la política, de que estamos en un tiempo en que por muchas razones se busca desvalorizar la democracia. Es que hasta los últimos 10 años pareciera que había ciertos valores y mínimos comunes en todo aspecto que hoy día parece que no se están dando, en la democracia, en la paridad para las mujeres, en la valorización de las diferencias, en la acogida de las personas diferentes, que hoy día no se está dando. ¿Usted lo ve como una señal de los tiempos o que en Chile se están dando particularidades? Las dos cosas. Este fenómeno de desencuentro con la democracia está pasando en todo el mundo y en Chile está pasando de manera especial porque hemos vivido cosas muy intensas, yo diría dos fundamentalmente. Una, el estallido social y otra, el proceso constitucional. Y de ninguna de esas dos hemos logrado desde la política sacar, digamos, acuerdos que signifiquen soluciones de fondo a los problemas que están ahí planteados. Y la gente vive eso con frustración y con hastío. Y cuando eso pasa, empieza a distanciarse de la democracia, empieza a mirar al lado a ver si alguien más le ofrece otra cosa, empieza a buscar atajos en soluciones populistas o en discursos caudillescos. Entonces, ese es el desafío de nuestra época respecto a cuidar la democracia. Ya no es el golpe de Estado, es distinto. Si alguien dice no, si no va a haber un golpe de Estado, bueno, no va a haber un golpe de Estado, pero la democracia tiene sus amenazas también hoy día, que son de otro tipo. ¿Qué garantiza que hoy día no hay un golpe de Estado? No lo garantiza nada, pero no está hoy día nuestro conflicto. Hoy día nos tenemos movilizado un mundo político que esté avivando a las Fuerzas Armadas a romper el orden constitucional y tenemos unas Fuerzas Armadas además que yo creo que sacaron algunas lecciones.
Eso Y le iba a saben que preguntar. cuando pasan estas cosas, a ciertos civiles los usan a ellos y después se echan hacia atrás y se desentienden de su responsabilidad. Entonces, no veo que hoy día ahí esté nuestro peligro, pero hay peligro. Y el peligro mayor, el distanciamiento ciudadano de la democracia. Ese es el mayor peligro realmente. Las Fuerzas Armadas a 50 años han aprendido la lección y me refiero al nunca más, por ejemplo, del almirante de la Maza, que incluso acompañó a los exprisioneros a Dawson. Era la primera vez que iba un almirante. El libro de Ricardo Martínez. Pareciera que aprendieron una lección que los políticos no. ¿Sabes, Matilde? Yo he aprendido que en esto la historia no es unidireccional. Uno tiende a pensar que cuando se saca un aprendizaje se saca para siempre. Pero en materia de valores democráticos, esos valores hay que cultivarlos todos los días. Entonces a veces se saca un aprendizaje, pero a las pocas tiempo se retrocede respecto a ese aprendizaje. El otro día nos estuvimos alegrando, estábamos ahí con algunas autoridades porque llegó a alguna red social una declaración que se había hecho de la juventud de la UDI contra los golpes de Estado. Y todos, ¡uy, qué bien! Veamos esto. Pero esa declaración era de hace 9 años atrás, del aniversario 41 del golpe de Estado. Entonces, estos avances que se logran en la cultura democrática tienen avances y a veces tienen retrocesos. Tienen también momentos, digamos, en que se presentan amenazas o se ralenta el avance. Y yo creo que cuando eso pasa, en lugar de desmoralizarse, en lugar de decir, no, esta cuestión me aburrí, lo que hay que hacer es decir, bueno, la tarea hoy día es evitar que ese retroceso tome terreno, es recuperar esta senda, es entender por qué está pasando esto, entenderlo y no solo alegar, no solo levantar el dedo acusador, sino decir, ¿por qué está pasando esto? Porque la gente está desencantada con la democracia y cómo podemos mejorar esa relación. Ahora, ministra, desde Chile Vamos hay varias figuras que dicen sin Allende no hubiera habido Pinochet. ¿Se hace usted la misma pregunta que se hizo el presidente Boric de que si hoy tuviéramos un gobierno constitucional que no les gusta, podría haber otro Pinochet? O sea, creo que esa frase es muy compleja porque yo creo que las personas de derecha e incluso personas de centroizquierda pueden ser muy críticas del gobierno de Salvador Allende. Pueden no gustarles, pueden tener miles de opiniones. Pero lo que necesitamos aprender es que por más que no nos guste un gobierno, por más que estemos en desacuerdo con lo que hace o que tengamos cualquier juicio de cómo actúa, la manera de enfrentar ese problema tiene que ser con los instrumentos de la democracia. Si hay un nuevo Allende o si hay cualquier gobierno que a mí no me guste el día de mañana de derecha, de cualquier tipo, mi compromiso debe ser siempre buscar enfrentar esa situación con las herramientas de la democracia. Especialmente si se volviera a dar el contexto que vivimos en Chile en esa época. Lo que debiéramos haber aprendido los chilenos es que lo debemos resolver con las herramientas de la democracia y no buscando un nuevo Pinochet. Ahora, esa es una frase que dijo el presidente estos últimos días y hay también sectores desde la derecha y desde el mismo oficialismo que atribuyen al presidente del último mes el punto de polarización en el que estamos hoy. ¿Cómo lo ha visto usted como jefa de gabinete? Yo creo que cuando está este clima tenso, sensibilizado, a veces una palabra saca otra palabra, pero lo sustantivo aquí ha sido cuál ha sido la política con que el gobierno ha enfrentado esta conmemoración. Desde el primer día, desde que esto se empezó a pensar el año pasado, el foco ha estado puesto en sacar de la memoria aprendizajes para el futuro. El foco ha estado puesto, y el presidente ha sido criticado desde otros sectores por eso mismo, en diferenciar el juicio que se tenga del gobierno de la Unidad Popular del compromiso contra los golpes de Estado y los respeto a los derechos humanos. Y el mismo presidente ha dicho, yo mismo puedo entender y hacerme parte de una mirada crítica de ese proceso, pero eso no cambia, no debiera cambiar nuestra convicción de que nunca hay golpes de Estado. Y también el foco ha estado muy puesto por parte del presidente de la República en la idea de que esta historia nos debe ayudar no para insistir en las recriminaciones y poner a unos en un altar y otros en un pozo de culpables, sino dejarle a Chile un aprendizaje que nos proteja para el futuro. Bueno, y eso es lo importante de esta historia, que nos deja para el camino que tenemos por delante como aprendizaje de toda la sociedad. Y este llamado concurrieron solamente los expresidentes, pero acudió el expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo valora usted ese acercamiento que tuvo el expresidente Piñera? Bueno, lo valoro definitivamente y creo que es un acto también de coraje porque se sabía que había en su sector
digamos, dudas al respecto y las sigue habiendo. O sea, todo el tiempo estaba esta idea, no, si nos gustaría firmar, pero es que el día, no sé qué lugar. Yo creo que pasa mucho aquí algo que pasa también en otras materias de la política. Y es que a veces la mirada corta, lo inmediatista, se sobrepone a lo importante. Entonces, en lugar de pensar qué importante es para Chile reafirmar un compromiso democrático, se piensa qué va a pasar en mi grupo con los likes o con las reacciones que va a haber o con la próxima encuesta que va a mostrar que los republicanos o lo que me va a responder Juanito o Pedrito. Creo que estamos en política en todos los temas, no solo en este, actuando por los efectos inmediatos y no por los efectos sociales, no por los efectos en el país, no por los efectos en las políticas públicas. Y eso es mala política. Y ahora, eso desencanta a la gente, eso la aleja de la democracia y eso aísla al mundo político. Es un típico círculo vicioso que hay que romper. Hablando de las consistencias y de las consistencias del propio presidente, el presidente, ¿cómo pasamos de él está advertido a es un demócrata respecto a Sebastián Piñera? Y no me refiero a lo que signifique un demócrata que tal vez en algún momento pueda tener actitudes o acciones que puedan ser llevadas a la justicia, sino que me refiero al cambio en el tono y en la comprensión tal vez del cargo. ¿Qué ha pasado? ¿Sería necesario hacer esa explicación? Bueno, primero, no es algo que me corresponda a mí, pero yo mirándolo, digamos, desde la perspectiva del rol en que estoy hoy día, no desde la posición del presidente, porque yo no soy él, creo que claramente en Chile pasamos en una época en la cual era el presidente Piñera, en que hubo un quiebre muy grande en nuestro diálogo público. El país vivió situaciones extremas, tuvimos un estallido social. Entonces, claro que en esa época pasaron cosas que fueron duras y se dijeron muchas cosas porque el clima en que estaba el país, el contexto que se generó fue dramático. Y creo que en ese contexto, si uno mira la figura de Gabriel Boric, en esa época no era presidente, era diputado, fue una figura que más bien tendió puentes a cortarlos. Fue una figura que buscó soluciones a la crisis en lugar de acrecentarla. Fue una figura que estuvo dispuesta a dialogar cuando otros miraban al techo, miraban para el lado. O sea, su actuación es de las personas que buscó soluciones, apostó a la institucionalidad y fue valiente respecto a su sector. Porque fue no una vez, sino muchas veces más allá de lo que su tribu, por decirlo así, quería hacer. Entonces, si vamos a hacer esa mirada de su comportamiento, yo diría que la consistencia está en eso, y no en una palabra que uno agarre por aquí y por allá, que además tiene un sentido, ¿no? Es decir, bueno, aquí hubo violaciones a los derechos humanos, y los organismos que tienen que investigarlo los investigarán y nuestro gobierno va a cursar que eso se desarrolle. Creo que a eso apuntaba con sus palabras el presidente. Y es un demócrata y no hay conflicto en eso. Bueno, es que yo creo que, a ver, las violaciones a los derechos humanos que hubo aquí en el estallido no son de la naturaleza de los que hubo en la época de la dictadura. Eso es otra situación totalmente distinta. Este no es un Estado que estaba organizado ni para esconder ni para evitar la justicia. Es un Estado que falló porque no respetó plenamente los derechos humanos. Pero para eso hay una institucionalidad en la que podemos confiar, que en dictadura no había, porque los tribunales no respondían, porque el Estado se encargaba de encubrir en lugar de investigar, y en eso, sin duda, un presidente demócrata le puede pasar que en su gobierno haya falencias desde el punto de vista de los derechos humanos, y hay que saberlas enfrentar. Ministra, ha habido aprendizaje. En lo personal, usted ya tiene 10 años más de los que alcanzó a cumplir su padre, aproximadamente. Los dos ministros del Interior. Como ministra del Interior, ¿qué le diría a ese José Toá de ese entonces que está en La Moneda en este día del golpe tratando de protegerse del bombardeo? Le diría que estoy orgullosa de él. Le diría que hizo bien, que las decisiones que tomó en esa época difícil, yo las miro hoy día y soy una persona crítica, no soy complaciente con ese periodo histórico, lo valoro, lo quiero, me conmueve, pero tengo mis críticas y veo su comportamiento y creo que es una persona que no se perdió, que supo lo importante que era cuidar el mandato democrático del presidente Allende, la institucionalidad, el diálogo político para evitar un quiebre mayor. Y creo que en ese contexto de decisiones, cuando las cosas resultaron todo lo mal que resultaron, él tuvo el valor y la consistencia de estar al lado del presidente, por más que eso
lo pusiera a él en peligro y significara para todas nuestras vidas lo que significó. ¿Y como hija qué le diría? Que lo quiero mucho. ¿Le pediría algún consejo en el mismo cargo? Le pediría que trate de ser, si va a mirar y juzgar lo que hacemos hoy, trate de hacer el ejercicio que mi generación ha hecho con la suya también, que es mirar las épocas con su contexto, con sus realidades, que son diferentes. No me cabe duda que lo haría porque esa era su característica, ¿no? Ser una persona capaz de mirar al otro que tenía al frente, y a mí como su hija me imagino que me miraría así también, o lo espero al menos. Ministra Carolina Toa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde.